Dios los bendiga, hermanos. Les habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Queremos saludar, bendecir la iglesia a nombre de la congregación y vamos a presentar la oración primeramente para que Dios intervenga con las familias de los que están siendo afectados por causa de la pandemia que está afectando el planeta. Hay muchas otras condiciones que afectan al ser humano, como son enfermedades del cuerpo, del alma, del espíritu. Por todo ello, nosotros intercedemos. Damos gracias por las vidas que Dios ha levantado del lecho de muerte, pudiéramos decir, porque mucha gente ha estado en el respirador, mucha gente ha estado en condiciones en las que los médicos los han desahuciado y Dios ha puesto su mano poderosa y los ha levantado. Damos gracias por ello y oramos también por la palabra que vamos a compartir, la palabra que vamos a dar al pueblo hoy, que usted la reciba y todos seamos edificados por ella. Amén. Oramos. Padre, Dios del cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por lo que estás haciendo en medio del pueblo, lo que haces con la iglesia. Gracias por los ministros, Señor, por los pastores, por los evangelistas, por los misioneros, que tanto sufrimiento se exponen y sacrificios para llevar tu palabra. Padre, oramos por las peticiones que mencionamos, los que están siendo afectados por la pandemia y las circunstancias que rodean esa pandemia. Padre, te damos gracias por la gente que has levantado, Señor, del lecho de muerte. Rogamos por fortaleza para aquellos cuyos seres queridos han fallecido por causa de enfermedades conocidas y desconocidas para el hombre y la pandemia que está causando grande mortandad sobre la faz de la tierra. Señor, sabemos que los días están contados, que tú, Señor, dijiste que hay un principio, hay un fin, que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Así, Señor, te adoramos y bendecimos, porque eres tú quien da la vida, eres tú el que nos hablas y eres tú el que nos edificas con tu palabra. Háblanos, te rogamos, Señor, con la palabra que vamos a compartir con el pueblo, que todos seamos edificados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, queremos compartir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 19 en adelante, palabras que Jesús habló. Estas palabras están escritas en tinta roja, lo que nos dice que fueron dichas por Jesús y que son palabras que podemos confiar plenamente en ellas porque fueron palabras que vinieron del cielo por medio del Cristo de la gloria. Jesús dice en el verso 19 del capítulo 5, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nos habla así: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que Jesús comienza en este momento, luego de haber hecho una sanidad
en un hombre paralítico, Cristo está hablando, diciendo de que la autoridad, el poder con el que Él habla y dice y enseña proviene del Padre, y es el Padre el que le da esta palabra a Jesús. Nosotros podemos confiar ciegamente en esta palabra por cuanto Jesús la da a la iglesia y nos la deja a nosotros para que vivamos por ella creamos y podamos seguirle. Amén. Nosotros vemos en la Escritura y oímos palabras y enseñanza dada a través de los apóstoles y a través de los discípulos, pero en este caso es Jesús, el Hijo del Dios Todopoderoso, el Hijo del Padre Celestial, quien nos habla y nos habla a nosotros mientras le hablaba a aquellos que lo rodearon. Sigue diciendo Jesús, dice en el verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esta palabra que Jesús nos deja ver claramente cuál es su posición delante del Padre. El Padre quiere que honremos a Jesús, y si honramos a Jesús estamos realmente honrando al Padre, por cuanto el Padre ama al Hijo de tal manera que lo ha dado para la salvación de la humanidad. Cristo viene porque el Padre le envía, el Padre nos los envía como un regalo a nosotros, y Jesús aquí está abiertamente diciendo su misión en la tierra, que es dada por el Padre, y Cristo con sus propios labios, y valga la redundancia, está diciendo que Él viene de parte del Padre a traernos un mensaje que es inequívoco y un mensaje que ordena que honremos al Hijo para que de esa manera podamos nosotros honrar al Padre. Dice que el que no honra al Hijo no honra al Padre. Sigue diciendo en el verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús nos deja saber de que nuestra vida, la vida eterna, está en Él, en Jesús, porque oímos su palabra y la creemos, porque creyéndole a Jesús, y esto es dicho por el mismo Jesús, que creemos al Padre, aceptando a Jesús, aceptando su enseñanza, aceptamos la enseñanza del Padre, la cual viene a través del Hijo. Verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo nos deja saber que Él tiene el poder dado por el Padre de dar vida a los que Él quiere dar vida. Jesús dice que según el Padre le dio vida a Él y que le dio a Jesús la autoridad de tener vida en sí mismo, le da a Jesús la autoridad de que todos los que oigan a Jesús oyeran la voz de Jesús. Jesús darle vida para condenación o vida para disfrutar la vida eterna. Jesús dice que viene el día cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo y resucitarán. Jesús hace la diferencia de que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación. Este es uno de los puntos principales de la enseñanza de Jesucristo, donde Jesús deja saber de que en Él hay vida eterna, de que hay una eternidad para la cual Él vino a prepararnos para que estemos con Él en esa eternidad, disfrutando de una vida que no tiene fin, disfrutando en moradas que Él fue a preparar para que vayamos y estemos con Él. Esta palabra hemos sentido a bien compartirla con ustedes, con la iglesia, con los que escuchan, porque es palabra de Jesús. Esta no es una enseñanza dada por un apóstol, ni una palabra enseñada por un discípulo. Aquí tenemos la palabra de los labios de Jesús, que viene del Padre, dada a Cristo, para que nos sea dada esta palabra, y por esta palabra creamos y seamos nosotros de los que resucitemos para vida eterna. Jesús, Él dice claramente que este es el mensaje y la misión que el Padre le da. En el verso 30, Jesús hace aclaraciones y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que Jesús nos deja saber que si Él juzga a alguno es porque el Padre lo ha de juzgar, y el Padre hace el juicio a través de Jesucristo, y Cristo dice, Él lo hace porque el Padre lo envió a hacerlo. Él no lo hace por sí mismo. Y esta palabra es dura. Esta palabra nos lleva a entender que Jesús tiene una misión que viene a cumplir, y es una misión que tal vez Jesús quisiera que fuera diferente por lo que leemos, por lo que oímos, pero sin embargo Jesús dice que Él hace lo que el Padre lo envió. En otras palabras, Jesús se resigna a hacer lo que el Padre le envió a hacer, aunque Jesús tal vez quisiera que algunas cosas fuesen de manera diferente. En el verso 31 dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús recibe testimonio del Padre repetidas veces. El Padre da testimonio de Jesús, y desde el cielo el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Acordémonos en el monte de la transfiguración, cuando
se hizo una niebla, pero antes de hacerse aquella niebla, apareció Elías y apareció Moisés, y hablaban con Jesús. Y Pedro le dice a Jesús, oye, es bueno estar aquí, vamos a hacer 13 enramadas para quedarnos aquí. Y se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo, a él oíd. Y se hizo una niebla, y en medio de esa niebla Moisés y Elías se desaparecieron, y el Padre dejó a Jesús para que le sigamos y cumplamos plenamente la palabra y la enseñanza que Jesús nos da. Así que ese es uno de los días que el Padre dio testimonio acerca de Jesús. El día que Jesús fue bautizado, Juan el Bautista oyó del cielo esta voz que dijo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y vio bajar al Espíritu Santo en forma de paloma y posarse sobre Jesús. Hemos hablado de esto anteriormente, pero lo repetimos porque es necesario que lo repitamos. El Padre dio testimonio que Jesús es su Hijo y que vino a la tierra a cumplir su misión. El día del nacimiento de Jesús vinieron huestes de ángeles que cantaron gloria y hosanas, y dijeron a los pastores un testimonio del cielo, que nacería el Hijo de Dios, que lo encontrarían en un pesebre envuelto en pañales. Y allá fueron los pastores y encontraron así como le dijeron los seres celestiales, los ángeles, y ellos quedaron maravillados al ver que se cumplió la palabra anunciada. Así que ese testimonio se repite muchísimas veces, donde el Padre da testimonio del Hijo. Hubo un momento dado que él estaba predicando y se oyó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Y se preguntaban y decían, ¿qué fue esa voz? Sonó como un trueno. Fue un trueno, decían otros, pero fue el Padre dando testimonio del Hijo. Verso 34 dice, pero yo no recibo testimonio de los hombres o de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijados por un tiempo en su luz. Y esto decía de Juan el Bautista, el cual, no siendo el Cristo, trajo luz por medio de la enseñanza acerca del Cristo. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Así que aquí tenemos otro testimonio del Padre, donde el Padre da testimonio a través de los milagros, los portentos, los prodigios que Jesús lleva a cabo, que dice Jesús que no los hace por sí mismo, sino que el Padre le dio esta obra para que la cumpliese, para dar testimonio de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Verso 37 nos dice Jesús, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Así que Jesús les dice, ustedes no han creído al Padre y por eso no pueden recibir la palabra que yo traigo. Y la palabra que el Padre me dio no la reciben porque ustedes
no son del Padre, no han tenido una experiencia con el Padre Dios Todopoderoso. Y continúa Jesús diciendo, dice en el verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le dice, ustedes que se creen tan sabios, tan eruditos, tan conocedores de las Escrituras, lean bien, porque las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que Jesús le dice, ustedes creen que conocen la palabra, creen que tienen conocimiento, ellas dan testimonio de mí para que ustedes tengan vida eterna. Ustedes no quieren venir donde mí para que tengan tal vida que yo les ofrezco. En el verso 41 dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esta palabra es dura, que Jesús hable así. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. Y haciendo una pausa, aquí muchos eruditos, muchos maestros enseñan de que el cual va a ser recibido por Israel, que no quiso recibir al Cristo, al que el Padre envió, que no vino por sí mismo, sino que vino porque el Padre lo envió. Israel no lo recibió, pero que Israel está dispuesto a recibir a otro que viene en su propio nombre. Hay un consenso entre medio de muchos maestros que piensan que ese otro es el anticristo, el cual se hará hacer pasar como Mesías, y el pueblo de Israel recibirá un falso Mesías como si fuese el verdadero Mesías que viene a salvar la humanidad. Así que Jesús nos anuncia y nos advierte de que ese tal que viene en su propio nombre va a ser recibido por Israel, mientras que Israel ha rechazado al verdadero Hijo de Dios. En el verso 44 Jesús nos dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y en esto se basa la enseñanza de la gracia, en la cual nosotros hemos compartido, de que la salvación viene ahora en el Nuevo Testamento a través de la fe en Cristo Jesús. Y Cristo cumplió la ley que Moisés enseña y que Moisés recibe, de que solamente cumpliendo aquellos mandatos dados a Moisés se alcanzaría la salvación, que el que cumpliere los mandamientos sería salvo. Pero dice la Biblia que ninguno fue hallado digno de salvación, que ninguno fue hallado justo delante de Dios, que Dios buscó uno, ahí se encontraba uno solo que fuese justo delante de Dios, y Dios no lo halló por cuanto todos caímos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús se cumple la ley y los profetas. Cristo cumple la ley a perfección para que tengamos vida eterna. Y la ley del Antiguo Testamento fue dada a Moisés y Moisés la dio al pueblo. Y por eso Jesús dice que Moisés es el que acusa al creyente, o no el creyente,
al que no ha sido creyente, por cuanto por medio de la ley señala los pecados del hombre. Cristo vino a perdonar los pecados del hombre. Cuando el hombre se arrepiente, los confiesa y pide perdón, aceptando a Cristo como el único y suficiente Salvador. Verso 46 dice, porque si creéis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que Moisés deja escrita la ley. Jesús dice, es el que habla de Cristo, el que dice lo que tendría Jesús de cumplir para que nosotros alcanzásemos salvación. Y termina Jesús diciendo, si no creemos lo que Moisés enseñó y lo que Moisés dijo era necesario cumplir para poder entrar al reino de los cielos, y que Moisés dijo que se levantaría profeta en medio del pueblo igual que él, a través del cual alcanzaríamos salvación. Y esa salvación viene a través del Cristo de la gloria, el Cristo a quien hemos citado hoy, el Cristo de quien hemos tomado palabras de sus labios para compartirlas contigo, iglesia del Señor, amigo que escuchas esta palabra. Dios te bendiga. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios ponga esta palabra en tu corazón y que no salga de tu corazón, sino que permanezca para siempre, para que puedas resucitar a la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te presento a la iglesia y te presento al que no ha creído tu palabra todavía. En este momento, por medio de esta palabra, alcance perdón, salvación y vida eterna, por medio de la promesa de una resurrección, la cual Cristo anuncia que disfrutaremos para poder tener vida eterna en el mismo Cristo Jesús, el cual murió en la cruz por causa de nuestros pecados. Perdona nuestros pecados y escribe nuestros nombres en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Espero que hayas pedido perdón a Dios de todo corazón, que entregues tu alma, tu vida, y el Señor hará contigo el gran milagro de darte vida eterna, y Él te levantará de entre medio de los muertos para la resurrección en el día de su retorno. Que la gracia y la paz de Cristo sean siempre contigo. Iglesia del Señor, Dios les bendiga a todos. El pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermano.